Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Bipla por la invitación a participar en este panel, y después de la introducción de Orlando sobre el tema macro y los retos para estabilizar a Venezuela, me corresponde a mí, junto con Víctor, compartir un poco algunas ideas de los retos específicos que le corresponden al sector industrial, ¿no? En este contexto. Digamos, cuáles son las necesidades del sector y los elementos que tenemos que tomar en cuenta en un plan de industrialización para Venezuela adaptado a las realidades que tiene Venezuela, ¿no? Y pensando en el caso específico del sector plástico que nos agrupa acá. Bueno, el primer punto que quiero decir rápidamente, aunque sé que ustedes lo conocen en detalle porque es su sector, este es un sector, digamos, muy importante para el país, tiene elementos de insustituibilidad, genera más de 50.000 puestos de trabajo y estamos hablando de más de 1.000 empresas, ¿no? Dentro del sector manufacturero es un sector clave en términos de inversión que tiene que ver con la capacidad instalada y, digamos, que se ha venido fomentando a lo largo de los años, ¿no? Los problemas que tiene el sector plástico en parte son los mismos problemas que tiene toda la industria manufacturera, en términos, digamos, de las limitaciones de disponibilidad de materia prima, y ese es un punto clave que incluso estamos observando en este contexto en Venezuela, sobre todo los primeros síntomas en 2009 y con más fuerza a partir de 2012, cuando comienza un proceso de destrucción de cadenas de valor en el sector manufacturero, líneas de producción que se vienen cerrando, que se vienen eliminando y que efectivamente afectan al sector manufacturero en un contexto de agresiva desindustrialización. Recordemos que en 1998, por poner un año de referencia, el sector manufacturero representaba alrededor de una cuarta parte del PIB no petrolero y en este momento está por debajo de 13%. Entonces ha habido un proceso bien agresivo de desindustrialización y que en parte la dinámica cambiaria de estos últimos años le ha afectado por la, digamos, disponibilidad de materias primas. A principios de año el sector plástico operaba al 50% de capacidad instalada, que se viene reduciendo, y mantiene una deuda importante con proveedores internacionales, ¿no? Que es otro tema clave, porque justamente el acceso al crédito o el acceso a materia prima, este es un factor que lo limita. Más adelante van a ver algunos elementos de esta deuda, sobre todo a nivel del sector privado, ¿no? Entonces, ¿qué son los puntos claves que uno tiene que tener pensando específicamente en la industria del plástico, pero que incluso son extensivos a otros sectores industriales? Bueno, número uno, el esfuerzo tiene que centrarse en la reducción de la capacidad ociosa para aumentar la producción. Ese es el elemento clave, y para ello pues hay que diseñar un esquema institucional, jurídico, que permita ese mecanismo de incrementar la producción y, por supuesto, eventualmente acceder a las materias primas. También es importante que para el sector se defina el régimen cambiario en términos de cómo acceder o qué se va a pasar con el tema de la deuda que se tiene con el sector y con todo el sector industrial, y por supuesto ese es un factor clave dentro del plan que mencionaba Orlando, que al final se termine decidiendo qué hacer en el régimen cambiario. Es importante considerar en qué situación, en términos de la deuda que puedan tener los sectores industriales en un contexto de cambios profundos en materia cambiaria, y cómo entonces se inserta ese nuevo régimen cambiario con esas restricciones que enfrenta la industria. Este es un tema clave
porque en el proceso de desmontaje de estructuras de control que hubo 89, 90 y 96, el sector industrial se vio severamente afectado por la manera como se dio ese proceso. Entonces es importantísimo articular lo que se esté haciendo en materia cambiaria en términos de la estructura macroeconómica, que lo expuso Orlando, con las necesidades también engranarlo del sector industrial, porque si no puede tener, digamos, efectos adversos sobre la industria, y ya de esa historia, insisto, tenemos evidencia, como lo fue 89-90 en forma mucho más grave, porque no hubo esa sincronía, y en menor medida en la Agenda Venezuela del año 96. No debería entonces volver a ocurrir en un contexto de un nuevo programa de estabilización macroeconómica que necesita Venezuela. Entonces, ¿cuáles son, obviamente, otros requerimientos más específicos para el sector? Entonces, tienes una dispensa temporal a las licencias especiales de exportación, y aquí aterrizamos algunos de los contextos que Orlando señalaba que se le debe dar al sector industrial. Tiene que mejorarse el sistema de exportaciones, y eso pasa por ampliar el porcentaje de retención de divisas que manejan las empresas, que viene fijado por el Banco Central de Venezuela, un tipo de cambio más competitivo, y eso por supuesto tiene que ver con el régimen cambiario. Yo no soy amigo de establecer régimen cambiarios diferenciados por sectores, pero sí es claro que tenemos que pasar de una política cambiaria que está pensada más como un mecanismo de anclaje para contener precios, es decir, una política cambiaria que se ha convertido en política antiinflacionaria, que en mi opinión es uno de los grandes errores que ha tenido la política cambiaria en los últimos años en Venezuela, a una política cambiaria que se mida en términos de la competitividad de los sectores, y sobre todo de los sectores no petroleros, cuya realidad y productividad es muy diferente a la industria petrolera. Para que ustedes tengan una idea de cómo estas distorsiones afectan el sector, simplemente a manera de referencia, hoy el tipo de cambio real de competitividad, y quiero aclarar que el tipo de cambio real es una medida abstracta que utilizamos los economistas para medir sobrevaluación o subvaluación, es un tipo de cambio que se calcula a cero riesgo. Por eso es una medida más teórica, pero nos permite ver el grado de sobrevaluación de una moneda. En este momento en Venezuela está cercano a 70 bolívares por dólar. Fíjense, compárelo con 6.30 o con 13.50, que es la tasa de SICAD, para que veamos un poco las distorsiones que tenemos en materia cambiaria en términos de lo que son los tipos de cambio, en este caso específico el tipo de cambio real. Entonces eso también pasa por definir una política efectiva para combatir la inflación, pero que, insisto, no esté centrada en el anclaje cambiario, que ha sido uno de los grandes errores de la política cambiaria en Venezuela, no solamente desde la actual administración, sino incluso antes, porque recordemos que el régimen de bandas cambiarias establecido por Calderas en el 96 hasta el 2001 también fue un sistema de anclaje en términos para, digamos, contener inflación. Es decir, que estos sistemas no solamente han sido ensayados en la actualidad, son modalidades distintas, sino que también han sido ensayados en el pasado. Entonces, es clave una definición de una política cambiaria basada en elementos de competitividad, y eso pasa entonces por entender a profundidad, digamos, cómo funciona nuestra industria y los sectores. Y eso entonces lleva a la convergencia del tipo de cambio, tema en donde no me voy a meter porque ya lo tocó Orlando. Otro punto es importante, regímenes tributarios especiales. En este caso, para el sector, creo que hay que pensar en una suspensión de impuestos de importación, que es un tema clave también para ayudarle en esa transición del tema de los ajustes. Fuentes alternativas de financiamiento también son claves para el sector, sobre todo pensando en el incremento de la
capacidad instalada y de incrementar la producción. Y eso pasa por financiamiento de actividad exportadora, que ya hay organismos que se encargan de eso, fondos especiales que impulsen esta actividad, financiamiento de importadores específicos de monómeros, por ejemplo, para ser procesados en el país, y vuelvo al tema de un tipo de cambio realista con el que se miden los costos, ¿no? El tema de los incentivos perversos que genera el anclaje cambiario de una moneda sobrevaluada sobre el proceso de desindustrialización, que es un tema ampliamente estudiado en la literatura venezolana. Otros puntos claves: las empresas del Estado tienen que proveer materias primas, y aquí pasa entonces también por el desempeño, sobre todo en la industria petroquímica, que es en mano estatal. Por cierto que el ministro Marcos Torres en Nueva York, en la reunión con inversionistas, se refirió específicamente a este sector como uno de los sectores que va a buscar capital en los próximos años. No dio mayores detalles, pero llama la atención que fue uno de los pocos sectores que nombró en la reunión que tuvo hace algunos días en Nueva York, ¿no? Por supuesto, también tienen que darse otros elementos más específicos que ustedes pueden ver en la lámina para el sector, para facilitar la actividad de la exportación. Esto pensando en el sector plástico, insisto, como una proxy de lo que pueden ser necesidades, digamos, de la industria en general. Y allí es bueno enmarcar entonces qué debe tener un plan para la industrialización en Venezuela, ¿no? Y eso, primero, y Orlando lo mencionaba de pasada, ¿no?, el tema de la infraestructura adecuada que se necesita en el país. Y fíjense entonces que ahí es importante todo lo que se pueda hacer en términos de modernización y expansión de diferentes sectores de infraestructura, todo lo que tiene que ver con puertos, aeropuertos, vías, etcétera. Modernizar marcos regulatorios, porque eso es importante para los temas de competencia, de acceso, de promoción de inversiones, tanto inversión local como inversión extranjera. Mire, un punto clave, y lo quiero mencionar acá de pasada, ¿no? Los venezolanos en el exterior, según el Banco Interamericano de Desarrollo, al año 2011, que es el último número que he visto que hayan ellos actualizado, tenían en el exterior, en colocaciones en moneda dura, más de 270.000 millones de dólares. Es decir, venezolanos, tanto empresas como particulares nacionales. 270.000 millones de dólares. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que si nosotros creamos un régimen que efectivamente se convierta en atractivo de inversión extranjera, la primera camada de inversión que puede llegar es de propios venezolanos. Y eso es un tema clave. Pero por supuesto tienen que darse elementos para que eso ocurra, y un verdadero plan de promoción de las importaciones. Es clave también hacer un inventario de las necesidades y proyectos en materia de vialidad y transporte, y de los que específicamente necesita el país, porque recuerden que el sector transporte y vialidad es un sector intensivo en capital, con altas necesidades, y por supuesto es importante también un plan o un mapa de prioridades en función de cuáles son los proyectos más importantes a los que se les debe dar prioridad, bien sea por su impacto poblacional en términos de calidad de vida de comunidades, o bien sea por su impacto industrial, ¿no? Son dos elementos que efectivamente tienen que estar concatenados. ¿Qué otro punto debe tener como ideas básicas un plan de industrialización? Bueno, reducir la inherencia del Estado en la propiedad privada. Eso es un tema clave, ¿no? Uno de los elementos más perniciosos que hemos tenido en los últimos años ha sido toda la política de expropiaciones en Venezuela. En Venezuela se han expropiado activos extranjeros entre 2007 y 2013 por más de 38.000 millones de dólares, de los cuales al momento se deben alrededor de 16.000 millones de dólares que no se
se han pagado. Algunos de esos procesos están en el CIADI, otros son negociaciones bilaterales entre sus accionistas y el propio Estado, pero efectivamente también es un tema que ha afectado los niveles de productividad, los niveles de producción y de acceso a bienes y servicios de la población venezolana. Esquemas de descentralización que permitan mejorar la operatividad. Automatización y modernización de las aduanas es un tema clave. No podemos pensar en mayores exportaciones con la infraestructura aduanera que en este momento tiene Venezuela, y que en la posición, según los estudios del Doing Business del Banco Mundial, está entre los últimos lugares de América Latina. Incluso me sorprendía cuando revisaba este tema que en la calificación que hace el Banco Mundial sobre los puertos y aeropuertos venezolanos, países como el Paraguay nos ganan a nosotros, ¿no? Para que tengamos una idea de la situación que tenemos y de cómo eso también tiene digamos, modificarse. Y por supuesto, políticas para inversiones que incrementen la productividad de los puertos nacionales, no solamente en términos de infraestructura, sino de procesos de cargas y descargas que también tienen que automatizarse, un tema sobre el cual también Venezuela está en la cola, donde no ha ocurrido o se ha perdido los años en el que en este sector se ha avanzado a nivel global de automatización de las estructuras de puertos. En Venezuela todavía muchos procesos son manuales y con, digamos, tecnologías que son obsoletas o caducas y que efectivamente van en detrimento de poder potenciar no solamente la actividad exportadora, sino toda la actividad de comercio exterior en Venezuela. Entonces, ¿qué es el tema clave de, digamos, reindustrializar? Porque yo creo que ese es un concepto que tiene que estar inmerso en cualquier programa de estabilización, ajuste y reconstrucción de Venezuela, porque tiene los tres elementos importantes. Y en ese proceso de reconstrucción de Venezuela, la reindustrialización. ¿Y por qué hablo de reindustrializar? Bueno, por lo que les decía antes, un país que llegó a tener una cuarta parte de su PIB en términos de aporte del sector industrial y que se ha reducido a la mitad, debe por lo menos en el corto y mediano plazo recuperar esa senda perdida. O sea, que estamos hablando en parte un arranque de recuperación de una senda que se perdió. Y ese es un tema clave, ¿no? O sea, volver a alcanzar lo que en algún momento llegamos a tener. Y ahí hay algunos, la literatura es bastante extensa, pero yo quise destacar acá algunos puntos que son fundamentales para ese proceso de reindustrialización, ¿no? Primero, todos los estímulos dirigidos a las empresas que inviertan en innovación tecnológica y formación de capital humano. Este fue un tema clave, por ejemplo, en el caso de Chile, en el caso del Perú, por hablar de ejemplos latinoamericanos. Allí se daban fuertes exenciones y fuertes incentivos para las empresas y permitió, digamos, o les ayudó muchísimo en términos de mejorar su competitividad, según estudios recientes de la Corporación Andina de Fomento. Desarrollar vinculaciones, digamos, efectivas entre grandes empresas y pymes. Y aquí me detengo un momento. Este punto es clave porque en Venezuela ha habido un cambio en el tejido industrial en los últimos años. ¿Qué quiero decir con esto? Venezuela es un país donde el sector pequeño y mediano de las empresas está creciendo, ha ganado espacio de participación. Entonces también en muchos sectores son ahora dominados o la presencia de las pymes es muy fuerte, pero las pymes tienen ciertas vulnerabilidades. Y por eso es clave también entonces establecer programas donde se vincule grandes empresas, grandes sectores con pymes, que permita entonces efectivamente una relación ganar-ganar para ambos, ¿no? Consolidación de un mercado de capitales, tema clave, sobre todo para el acceso a capital, digamos,
pudiéramos decir, barato, en forma rápida y eficiente, y allí el mercado de valores es un punto clave. En algún momento en el pasado se habló, cuando se referían al mercado de valores, de la democratización del capital. Bueno, yo creo que es importante rescatar ese concepto, que efectivamente el mercado de valores no solamente se convierta en una fuente de financiamiento para los sectores industriales, sino también en un mecanismo para el ahorro de familias en Venezuela y para el empoderamiento de los venezolanos, cosa que efectivamente no ha ocurrido, pero que también hay elementos para que eso se destaque. El tema de la banca especializada y la banca comercial, también un poco el rol del sector, y eso pasa por una revisión. Lo que pasa es que por tema de tiempo no me voy a detener en cada punto, pero pasa por una revisión de, digamos, la utilidad que ha tenido las estructuras de gavetas y si deben pasarse a otros esquemas que no sean las estructuras de gavetas crediticias. Lo que sí les puedo adelantar que en el caso de agricultura, a pesar de tener una gaveta bastante amplia, su impacto en el sector es muy limitado y también de eso hay bastantes estudios documentados. O sea, no necesariamente una gaveta garantiza efectivamente impulso al sector y por eso también es importante revisar este contexto, ¿no? Clave, fomentar la investigación y los centros de investigación. Este es un tema donde Venezuela también muestra unos signos de atrasos muy importantes. Y tiene entonces que rescatarse esa vinculación entre el sector productivo y el sector académico. Por supuesto, eso pasa por reformas institucionales, reformas legales, reformas que incluso implican el desenvolvimiento de las universidades, tanto públicas y privadas, pero que es un elemento que también tiene que ensayarse en Venezuela. No hay innovación si no se invierte en capacitación. Y ese es un tema fundamental. Y por supuesto, fortalecer asociaciones gremiales como, digamos, palanca para, obviamente, que sirvan como elementos de interlocución. La próxima lámina que le quiero mostrar es simplemente para entender que este tema de los dólares, que es la principal preocupación de las empresas, nos va a acompañar por mucho tiempo. Quiero mostrarles cómo está hoy por hoy la liquidación de divisas en Venezuela, para que ustedes vean al sector privado, ¿no? Estos son números solo del sector privado. Usted puede ver ahí el promedio enero-agosto 2014 contra el promedio enero-agosto 2015. Las divisas se han reducido más del 60%. Estamos hablando de, se pasó de entregar 139 millones de dólares diarios a 47 millones de dólares diarios en este momento. Por supuesto, eso hace que cualquier sector en Venezuela esté en una situación crítica, sobre todo por la exacerbada dependencia que hemos tenido con el tema de las divisas. Ahora, la pregunta es, el año próximo yo puedo esperar, ¿vale? Que estos tipos que se trajeron aquí a hablar de todos estos planes que parece una cosa como demasiado rebuscada. A mí lo que me importa es que me den dólares. Bueno, les quiero mostrar este flujo de caja para que vean que este es un problema que lamentablemente no se va a resolver en el corto plazo. Y fíjense ustedes, el flujo de caja ¿qué es? Bueno, ¿cuánto me ingresa en divisas? ¿Cuánto sale? Obviamente, con nuestro supuesto, este año un supuesto de barril petrolero de $46 y el año que viene de 52, este año el gobierno tiene un déficit de caja de más de 21.000 millones de dólares. Por supuesto, ese déficit lo ha cerrado con endeudamiento, liquidación de activos, contracción de las importaciones, ¿no? De hecho, ha cubierto gran parte de ese déficit a costa de una recesión profunda en la economía venezolana. Pero vean la proyección nuestra del año 2016.
Estamos hablando de un déficit cercano a 15.000 millones de dólares. De forma tal, señores, que si desde los gremios, y por eso yo celebro que ustedes hayan incluido estos temas dentro de la discusión, si desde los gremios no se dan aportes en términos de soluciones, de cómo nosotros resolvemos este tema de déficits estructurales en dólares, no vamos a salir de allí. Fíjense que el próximo año, con todo y que el petróleo se recupera un poco y que el gobierno intenta recortar, sigue estando presente la estructura deficitaria. Entonces ese es un tema clave, ¿no? Y otro tema que exacerba el problema y que también les quiero mostrar acá para que lo tengan, bueno, eso que está ahí es cómo se liquidan los dólares hoy día. Bueno, el año pasado, de cada 100 dólares que se entregaba por los mecanismos oficiales, obviamente aquí no está el mercado negro, 79 eran a 6.30. Hoy, 88 son a 6.30. Claro, se entregan menos dólares, pero la mayor cantidad de los dólares se siguen entregando a 6.30, lo cual es un sinsentido. Usted tiene un país que perdió más del 50% de sus ingresos y en vez de ser más competitivo devaluando en parte la moneda, la aprecia en términos reales. Con lo cual, más bien tú exacerbas los problemas, ¿no? Para que ustedes tengan una idea del contexto que efectivamente se tiene que cambiar. Y como les decía, les quiero dejar ya con esta penúltima lámina cómo está la contabilización que nosotros hacemos de la deuda con el sector privado, un tema clave de discusión en cualquier programa de recuperación en Venezuela. ¿Cómo se va a hacer este tratamiento que va a implicar sacrificios desde el Estado, pero también sacrificios desde el sector industrial? Y eso hay que decirlo, ¿no? Estamos hablando de una deuda que al cierre del primer semestre de este año nosotros ubicamos en 28.400 millones de dólares. Entre diferentes elementos, no solamente importaciones, también incluso incluyes al sector petrolero, dividendos retenidos en Sencoes. Esto no incluye los dividendos que puedan tener las compañías en su balance que no han sido decretados. Ese es un punto clave. Y termino en este contexto. Mientras llega la estabilización, usted tiene que resistir. ¿Y qué es resistir? Bueno, en estos 5 pilares, la retención de su capital humano, que es un tema clave y es hoy por hoy un dolor de cabeza para las empresas. A mí me sorprendía ver recientemente la encuesta de Benancham, y donde el tema de la fuga de talento era el segundo problema después de las divisas para las compañías, o sea que ya es un tema grave. Seguir accediendo al financiamiento, porque sigue siendo una oportunidad. ¿Cómo hago yo con el tema de las divisas? ¿Cómo hago para ser exportador? ¿Cómo me puedo insertar en una menor dependencia del régimen cambiario? Tiene que entrar en la dinámica de planificación estratégica de cualquier empresa. En un contexto de aceleración de inflación como el que estamos viendo, tengo que adquirir activos que resguarden valor y también me toca invertir en mi marca, en investigación y desarrollo y en áreas no tradicionales para innovar, que va a ser un tema clave en este contexto. Muchísimas gracias.